Soy la contadora Pamela Conesa, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Finanzas Públicas, y durante esta semana vamos a comenzar a desarrollar la unidad número 6, Imposición sobre el patrimonio y a la circulación de la riqueza. Vamos a comenzar definiendo qué es el patrimonio, que es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona a una fecha determinada. Es una manifestación de la riqueza que se encuentra gravada por el sistema tributario. La capacidad contributiva de los individuos en general se puede llegar a manifestar de tres formas: por medio de su ingreso, de su consumo y de su patrimonio. Ese patrimonio puede estar expresado en el valor de los bienes, derechos y títulos de propiedad poseídas. Constituye el valor del acervo de una persona a un momento determinado. En cuanto a su naturaleza, podemos ver que los supuestos de hechos que generan esa obligación de pagar el impuesto se relacionan con esa manifestación de riqueza que hablamos anteriormente. Tiene hechos objetivos que van a estar contenidos en la definición legal del presupuesto. Hay una determinación de los sujetos obligados al pago. Esos sujetos obligados al pago son los sujetos pasivos, que pueden serlo por deuda propia, y en este caso se llamarán contribuyentes, o pueden serlo por deuda ajena, donde en esta situación se les llamará responsables. Así como también este impuesto tiene una delimitación en el espacio que se va a establecer dentro del ámbito que se aplica el mismo. O sea, se aplica criterios de territorialidad, nacionalidad, domicilio, etc. La base imponible del mismo va a estar de acuerdo a determinados parámetros que sirven para valorar cuantitativamente esos hechos cuya verificación va a originar la obligación del mismo. En cuanto al tiempo, cada uno de los impuestos va a estar en base a las leyes tributarias que van a establecer la ubicación en ese tiempo, es decir, pueden llegar a ser impuestos periódicos u ocasionales. También en su naturaleza podemos destacar el hecho imponible. El hecho imponible es aquello que origina la obligación del pago del mismo. En este caso va a ser la posesión por parte de las personas físicas de un patrimonio neto situado en el país a la fecha señalada por la ley. También en el impuesto al capital, que es el patrimonio de las empresas. En este caso, el sujeto pasivo son las personas físicas o sucesiones indivisas que están domiciliadas en el país o en el extranjero por los patrimonios que posean al 31 del 12 de cada año. La base imponible va a estar constituida por el patrimonio neto de esa persona. Debemos distinguir si se trata de un patrimonio neto de una persona o una empresa. Cuando hablamos del impuesto al patrimonio, estamos hablando de las personas físicas o sucesiones indivisas, que son aquellas que están obligadas a realizar la liquidación del mismo. Y en cuanto al patrimonio de las empresas, es el impuesto sobre los capitales. ¿Cómo podemos llegar a clasificar este impuesto al patrimonio? Podemos decir que es un impuesto sobre el patrimonio neto de las personas físicas o sucesiones indivisas, impuesto sobre el capital de las empresas. Después podemos hacer una diferencia también, las imposiciones sobre la tenencia de bienes específicos. Es decir, podemos tener impuestos sobre bienes muebles o impuestos sobre bienes inmuebles. Así como también la otra clasificación es un impuesto a la transferencia patrimonial, donde podemos llegar a tener impuesto a la transferencia onerosa de bienes o un impuesto a la transferencia gratuita, que se refiere al acervo sucesorio o herencias también llamadas hijuelas. Si seguimos con esta clasificación, podemos ver que tenemos una imposición global, dentro de la cual hablamos de un impuesto sobre el patrimonio neto, que es el activo menos el pasivo, para personas físicas o para personas jurídicas. Luego podemos llegar a tener las imposiciones sobre la tenencia total de los bienes, y ahí también podemos llegar a tener sobre bienes de personas físicas o sobre activos de las sociedades. A su vez,
Como hoy hablamos de imposición global, ahora podemos hablar de imposiciones parciales, que son las imposiciones sobre ciertas manifestaciones parciales de riqueza. Cuando hablamos de manifestaciones parciales de riquezas, nos estamos refiriendo al impuesto inmobiliario rural o al impuesto sobre el parque automotor. También tenemos el impuesto sobre la transferencia de bienes, que puede ser a título oneroso o a título gratuito, así como también sobre el acervo sucesorio o sucesiones, y el impuesto a las herencias o legados. Resumiendo, podemos decir que el impuesto sobre el patrimonio puede llegar a recaer sobre personas físicas o sobre personas jurídicas. Si hablamos de personas físicas, nos estamos refiriendo al impuesto sobre los bienes personales, que reemplaza al impuesto al patrimonio neto. Y si hablamos de personas jurídicas, podemos referirnos al impuesto a la ganancia mínima presunta, que reemplaza al impuesto sobre el capital de las empresas. En cuanto a bienes personales, en la legislación vigente argentina tenemos que el hecho generador son todos los bienes personales existentes al 31 de diciembre de cada año que estén situados en el país o en el exterior. ¿Quiénes serán aquellos obligados al pago? Los sujetos son las personas físicas domiciliadas en el país y las radicadas en el exterior por los bienes existentes en el país. La norma legal que nos acompaña es la Ley 23.966, donde las exenciones podemos encontrarlas en el artículo 21 de la misma. En cuanto a la ganancia mínima presunta, este impuesto que va a recaer sobre los activos de las sociedades, el hecho generador, son los activos existentes al fin de cada ejercicio comercial. Los sujetos son las sociedades que están domiciliadas en el país, pueden llegar a ser también las asociaciones civiles y fundaciones domiciliadas en el país, las explotaciones o empresas unipersonales, personas físicas titulares de inmuebles rurales, fideicomisos, fondos comunes de inversión. La ley que sustenta este impuesto es la Ley 25063 y su decreto reglamentario 1533 del 98. Por esta semana vamos a terminar con estos temas de la unidad número 6. La semana que viene continuamos.